Teníamos la sensación de estar a punto de hacer algo que no se había hecho antes. Hacen falta tantos elementos distintos para hacer algo. La gente con la que trabajamos era fantástica. Entendía mi visión. Cuando estudiamos el mundo maya, descubrimos aspectos realmente fascinantes de su cultura. Cómo vivían, cuáles eran sus creencias religiosas, el aspecto de su mundo espiritual, sus costumbres, qué hacían en esas ceremonias. Era muy necesario que el público sintiese que veía algo real. Tenía que creer en la historia en cuanto saliesen los primeros personajes en pantalla. Hablamos con mucha gente, arqueólogos, profesores. Tuvimos que leer un montón. Fue muy interesante conocer sus valores sociales, sus costumbres y sus creencias. Una civilización muy sofisticada y a la vez brutal. Estuvimos localizando mucho tiempo. Vimos muchísimas localizaciones. Fuimos a Guatemala, a Costa Rica. Lo que más recuerdo de Costa Rica es la espalda de Mel. No hacíamos más que ver junglas y selvas, un camino, un sendero, un camino, mirando por todas partes. Buscábamos el lugar perfecto para rodar, pero la jungla era demasiado espesa y no podíamos ver entre la espesura. Para una película de este tipo necesitaba una zona nivelada con sitio suficiente para moverse, con lugares planos y espacio para construir decorados. Mel fue a México. No le acompañé. Fue a ver una selva de la que le había hablado Anna Roth, la jefa de producción de la película. Básicamente selva. Buscaban una selva, y el hecho de que fuera sobre los mayas hacía que fuera lógico que todas las piezas encajasen en México. Fue a ver esta zona de selva y me llamó. Tío, lo tengo, he encontrado selva. Le pregunté cómo era y me contestó, es preciosa. Era plano, nos permitía hacer todas las persecuciones que queríamos. Los actores podían correr por ella. Pero lo mejor es que se podía ver muy al fondo de la selva. Hay unos árboles enormes. Aportan muchísimo a las secuencias, al ambiente. Encontramos una selva tropical maravillosa en México. Era impresionante. Si viesen los árboles, eran increíbles. Escogimos la ciudad de Catemaco, cerca de esta zona de selva, como nuestra base durante los siguientes 5 o 6 meses. But you're out there for those 2 exchanges. I want to see you smiling and enjoying it, laughing. Okay. Empezamos a rodar con un grupo pequeño en la selva, para que no hubiera tantos requerimientos. Era un equipo de tamaño normal. Luego, cuando nos acercamos a la ciudad para poder cumplir con todos los requisitos necesarios para el concepto visual en cuanto a vestuario, maquillaje, peluquería, etc., el equipo se hizo más y más grande. Hablamos de 700 figurantes. 700 no es una cantidad tan grande, pero el concepto visual era muy complicado.
Cada uno de los figurantes necesitaba a alguien de maquillaje, alguien de peluquería y alguien de vestuario. Si eso lo multiplicas por 700, es mucha gente. Le propuse a Tom Sanders construir la ciudad en un lugar más grande, en algún sitio donde pudiese hospedar a toda la gente que necesitábamos. De ahí nos trasladamos a Veracruz, donde habían construido el decorado de la ciudad. Se hizo un gran esfuerzo para que todo fuera real. Claro, habrá quien diga que se podría haber hecho con efectos digitales o con módulos. Pero Mel dijo que necesitaba tener la ciudad. Necesitaba ver algo. Era más práctico. Había mucha gente. Tenían que subir las escalinatas, les veíamos desde abajo, veíamos cómo caían. Así que eso requería mucho trabajo y tardamos, claro. Tom Sanders, el director artístico que ya había trabajado con Mel en Braveheart, se incorporó mucho antes y decidió construirnos esta ciudad. Es algo que no se volverá a ver en el cine, algo que quizá hayan visto hace años en las grandes películas de Cecil B. DeMille o en Cleopatra, Ben-Hur, esas películas. La ciudad minera en la que rodamos se construyó ahí mismo, delante de nuestros ojos. Los gigantescos templos piramidales, el mercado. Cuando se vea la secuencia del mercado, creo que casi se podrá oler, es muy real. Todas esas piezas, la ciudad hecha bolas, los campos en terrazas, la cantera de cal, la caída del árbol. Todo lo que se ve en la película son acciones reales que rodamos. Los elementos principales de la ciudad fueron diseñados y construidos para nosotros ahí mismo, y se mantuvieron durante meses tal cual. Tener decorados de verdad era lo suyo. Todo el mundo sentía que estaba ahí de verdad. Era increíble entrar en esa ciudad, incluso cuando estaba vacía. Entrabas y pensabas, vaya. Cuando rodamos la escena del poblado, cuando el cuentacuentos relata la historia, recuerdo que fue la primera vez durante el rodaje que todos los involucrados en la película vinieron al decorado.